Bienvenidos a una nueva historia emprendedora uniandina, nuestro podcast de la asociación en el que queremos dar a conocer esas grandes ideas, esos grandes negocios de nuestros egresados que de alguna manera también están transformando el país, la sociedad y solucionando problemas de gran alcance. Y hoy tenemos el privilegio de estar con un egresado de nuestra universidad, Felipe Jaramillo, uno de los fundadores de Welly. Paradójicamente estamos grabando este podcast un día después de recibir una gran noticia que vamos a contar en el transcurso del podcast, pero ha sido una de las rondas de levantamiento de capital en deuda más representativas en la historia del ecosistema de emprendimiento colombiano. Pero más a ello siempre queremos encontrar por qué se crean los negocios, qué están solucionando, y eso es lo que vamos a tratar en este podcast con Felipe, con Welly. Entonces, Felipe, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación aquí en Uniandinos Tu Casa. Y bueno, va a ser una conversación muy chévere conocer tu historia emprendedora y por supuesto la de Welly. No, Brian, pues primero muchas gracias a ti por esta invitación y pues feliz de volver aquí a Uniandinos a contar pues nuestra historia. Bueno, y vamos a tener grandes historias y anécdotas, pero vamos a empezar, Felipe, ¿qué estudiaste en la Universidad de los Andes? ¿Cómo fue esa ruta en la universidad? Y vamos iniciando esa conversación por esa parte. No, buenísimo. Pues nada, yo estudié Administración de Empresas. En el año 2012 me gradué de la universidad. Creo que la mejor experiencia de la vida, como todos los uniandinos tenemos, que es pasar pues, por la universidad, conocer pues, excelentes profesores, tener compañeros que obviamente pues, lo inspiran a uno muchísimo. Y de ahí, pues, digamos que los Andes pues, me abrió muchas puertas de ahí en adelante. Pues que yo creo que me han traído pues hasta este momento. Nos encontramos precisamente en una época de graduandos de la universidad. El lunes fueron los graduandos principalmente de pregrado y siempre tratamos también de que esos nuevos uniandinos sean inspirados, como tú acabas de decir, de encontrar una comunidad donde se inspira. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos después de salir de la universidad? Sí, yo digamos que salí de la universidad y pues yo creo que he perdido como muchas personas que uno no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer pues después del grado. Y ahí pues empecé a ver mis posibilidades, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento pues tuve entrevistas como en diferentes sectores. Y uno de esos pues, fue en el sector financiero, en Acciones y Valores, pues, que es una de las principales comisionistas de bolsa. Yo no había pensado trabajar en una comisionista de bolsa pues, nunca, pero me encontré pues, con una persona, digamos que un jefe muy inspirador, que me decía, pues al final uno se imagina un puesto de bolsa como algo muy tradicional, renta fija, renta variable, ejecutivo. Pero yo creo que ahí un poco las conversaciones que tuvimos al comienzo eran, pues, un puesto de bolsa al final, pues es una compañía más y si usted se viene aquí a trabajar, pues podemos ver, pues explorar muchos campos dentro de la comisionista de bolsa. Entonces ahí me acuerdo que tenía entrevistas, pues oferta como de Samsung en su momento, en Acciones y Valores, pero yo creo que al ver pues un buen jefe en ese momento decidí pues irme en Acciones y Valores. Y desde ahí, pues, fue una experiencia de 8 años, la verdad, magnífica. O sea, tu primer trabajo y duraste 8 años. Y duré 8 años. Okay. Y la mejor experiencia, la verdad, y aprendizaje, que tuve además, ahí, exactamente. Aprendizaje. Y después de esos 8 años... Sí, yo creo que, a ver, un poco en Acciones y Valores fue muy interesante porque entré en un momento en donde la compañía, pues, digamos que estaba muy enfocada como en lo que se llama posición propia, que es recursos propios de la compañía, pues, para invertirlos en el mercado, y muy enfocado también en temas institucionales. Pero pues quería dar como un vuelco a la compañía a ofrecer productos para el sector real, para personas naturales, y ahí pues montamos, digamos que unos productos de soluciones de tesorería para empresas muy interesantes. Acciones y Valores es el representante de Western Union en Colombia, tiene más de 200 agencias a nivel nacional para pagar remesas y montamos un producto pues para poder hacer recaudo a través de esas agencias, invertir esos recursos y dispersarlos, y ahí logramos llegar a unos clientes que de otra forma pues hubiera sido imposible, clientes como Quala, Alquería, que necesitaban recaudo pues de sus transportadores que van tienda por tienda y que al final tienen pues un dinero a las 7 de la noche que ya los bancos están cerrados, entonces pues los depositaban ahí. Entonces logramos crear eso y eso pues digamos que le dio una ventaja gigantesca a la compañía. Entonces fue como un emprendimiento pues al interior de una comisionista de bolsa que fue súper interesante.
Y luego de eso me fui a hacer un MBA a Estados Unidos. Estuve en la Universidad de Nueva York. Excelente experiencia, hiper recomendada. Hoy en día la gente le da palo a los MBAs, pero es la mejor experiencia que puede uno tener en la vida. Le abre también a uno un montón de puertas más adelante. Y ahí volví, trabajé en consultoría un tiempo y después en una compañía que se llamaba Shopee, que es una empresa como un mercado libre del sudeste asiático que entró a América Latina muy fuerte. ¿Eso fue en qué año más o menos? Esto fue como en el 2021. Y ahí fui como el quinto empleado. Esto empezó a crecer en 2 años. En año y medio pasamos a ser más o menos unos 350 empleados. Wow. Pero con un problema, y es que esto era pues después de la pandemia y la acción en la bolsa de Nueva York de la compañía a nivel global empezó a caer. Estos manes eran, pues hacían e-commerce y hacían videojuegos para celular, y obviamente después de la pandemia la gente ya no compraba tanto online y la gente no jugaba tanto online. Entonces empezó a caer el precio de la acción y tomaron la decisión de salir de todo América Latina de un día para otro, ¿no? Entonces ahí me quedé sin trabajo. Y había conocido, pues habíamos trabajado conjuntamente con el que es mi cofundador, Felipe Gómez, y nos habíamos entendido muy bien personalmente, muy bien profesionalmente, y dijimos, bueno, esta puede ser la oportunidad, nos vamos a trabajar y al mundo corporativo otra vez, y ya fue, o pues tomamos la decisión de emprender y ver eso como una oportunidad, pues el cierre de Shopee en América Latina. Y así fue, nos lanzamos los dos y decidimos pues emprender lo que hoy en día es Welly. Es una buena historia porque, y súper resumida, porque inicias en el mundo corporativo con una gran experiencia de 8 años, luego entras al mundo de emprendimiento con esa startup asiática, entonces ya empiezas a generar corporativo, spin-off, trabajar en una startup asiática, y pues tiene toda coherencia de poder motivarse y tener ya más bases, ¿no? Más bases para poder emprender y demás. Y bueno, normalmente también los socios se encuentran en esos escenarios. Totalmente de acuerdo. Junto con la Universidad de los Andes estamos desarrollando un estudio que esperamos lanzar quizás el siguiente año. Y hay una estadística en una muestra de las startups que tenemos en nuestra red, y cerca del 80% de los emprendedores que tienen un posgrado, sea MBA o especialización, tienen más probabilidades de emprender. ¿Sí? Okay. Entonces sí, la importancia de una especialización, sí la importancia de estudiar, y eso es algo que nosotros motivamos también, a que a pesar de emprender sí se deben tener unas buenas bases académicas y además la red de contactos que se genera en ese periodo de estudio. Centrados ya en cómo conociste a tu socio, ahí empiezan a hacer Welly. Entonces, ¿cómo nace, pero más el nacimiento? ¿Desde qué problema identificaron y cómo llegaron a un nicho fintech que también a la vez puede ser health tech, wellness? De acuerdo. ¿Cómo fue esa historia? Sí, yo creo que ahí importante, pues la familia de mi socio pues están muy involucrados todos en el sector salud. Okay. Son médicos, hacen parte de juntas directivas de clínicas, muy involucrados, y su hermano es cirujano en un hospital en Estados Unidos. Okay. Y empiezan a ver que pues sí hay una necesidad grande de financiación de procedimientos médicos, pero pensado desde, digamos, que un dolor que tienen tanto médicos como pacientes, ¿no? Ahí lo que empezamos a ver cuando pues decimos, listo, el cirujano en Estados Unidos dice, esto es un modelo de negocio que funciona en Estados Unidos, pero veamos si esto funciona en Colombia, porque obviamente el sector salud en Estados Unidos, pues uno oye esas historias de que le llega la factura de $500,000, es muy distinto. Pero empezamos pues a explorar si aquí había una necesidad, ¿no? Y empezamos a hablar con médicos y con pacientes. Entonces, lo primero es que nos damos cuenta que muchos pacientes no pueden acceder a tratamientos de salud de calidad porque no tienen recursos suficientes, sobre todo en especialidades no cubiertas por el POS o por las prepagadas. Entonces, cirugía plástica, fertilidad, odontología, cirugía bariátrica, algunos procedimientos oftalmológicos, bueno, y muchas especialidades más, inclusive veterinaria, que todo pues es gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, en esas especialidades, pues si uno no tiene los recursos, pues no puede acceder. Pero adicionalmente empieza uno a ver pues esas noticias que ve uno de vez en cuando del paciente que se fue
pues a un médico de garaje que después no tenía ni siquiera licencia y bueno, esas historias de terror. Entonces un dolor grande, digamos que social de estas personas que no pueden acceder a tratamientos, pero que también se traduce pues obviamente en un dolor para los médicos y para las clínicas que pierden muchos de sus pacientes pues por falta de recursos, ¿no? Entonces empieza uno a hablar por ejemplo con clínicas de fertilidad y nos dicen el 35% de mis pacientes vienen, se hacen una valoración inicial y nunca vuelven después de esa valoración, y en la mayoría de los casos es porque no tienen pues, los recursos suficientes, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con ese problema tanto para los pacientes como para los médicos y empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar pues, este problema? Y es un problema grande que se vive diariamente y también ese factor de poder brindarle acceso a servicios de salud y que lo hagan a través de Wellly pues es sensacional. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos o las barreras que tuvieron al momento de escalar Wellly? Bueno, identificaron que sí la problemática existe de otra manera o otra dimensión en Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron esos primeros obstáculos que vivieron, sobre todo para validar el negocio? Sí, yo creo que cuando arrancamos Wellly, pues identificamos que obviamente pues había un problema, pero había todavía como interrogantes si la forma en la que lo queríamos solucionar pues era posible, ¿no? Entonces, lo primero, pues Wellly lo que hace es, digamos que financiar directamente en el consultorio o en la clínica al paciente, pero pues las preguntas que teníamos es, uno, si el médico pues le iba a interesar o a la clínica ofrecer financiación, ¿no? Porque no es algo a lo que estén pues habituados. Y ahí pues la respuesta pues ha sido un sí definitivo. Digamos que la demanda por parte de los médicos desde el comienzo pues fue bastante alta. La segunda era, pues ya convencimos al médico, el médico dice, listo, voy a ofrecer Wellly en mi consultorio, pero normalmente no va a ser el médico, sino va a ser la asistente o alguien de su equipo administrativo el que realmente va a ofrecer. Y cuando tienen equipo, Wellly, porque hay ¿no? muchos que quizás Sí, no tienen equipo. También pasa. Y ahí teníamos esa interrogante, ¿no? ¿Será que pues aquí ponemos un hablador de acrílico, unos brochures, Okay. y la señora coge o el señor y guarda esto y lo engaveta y no ofrece nunca Wellly? Pero lo que nos dimos cuenta es que sí estaba muy alineado, pues digamos que la necesidad del médico con nosotros, y eso hace pues que sí ofrezcan Wellly, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver pues ya que el modelo funcionaba de cara al paciente también. El tercero pues era nuestro modelo de riesgo, porque pues aquí estamos prestando, sí, y desde el comienzo nos decían, ¿no? Prestar plata es fácil, cobrarla es difícil, ¿no? Y pues digamos que tanto Felipe Gómez como yo, pues nuestro expertise no era en crédito. Había una tercera persona pues que sí lo había hecho durante muchos años, que nos ayudó pues a montar todos los modelos de riesgo. Pero pues ahí siempre había como esa interrogante, ¿no? El paciente médico se va a comportar igual que un crédito de libre inversión o se va a comportar mejor. Entonces había esas dudas al comienzo, ¿no? Y eso pues no lo prueba uno en un mes, porque pues, de golpe en un mes pagan, pero a los 8 meses se cuelgan, ¿no? Entonces eso pues digamos que tomó tiempo. Y lo cuarto, pues es que nos metimos en un negocio muy intensivo en capital. Yo creo que ni siquiera dimensionamos al comienzo los recursos que se necesitan para montar una compañía de lending. Y llegamos tarde a la fiesta para levantar plata, porque pues esto ya fue después del boom del VC. Entonces pues nos costó tiempo levantar los recursos que necesitábamos, pero pues hasta ahora todo ha funcionado bien. Vamos más adelante hacia ese reto, ese cuarto reto, porque sí, para cualquier fintech, obviamente el mayor reto es los recursos, la caja que debe tener, y también el éxito de una fintech se puede medir por esa precisamente estrategia de análisis de riesgo, que pues es lo fundamental. ¿Recuerdas tu primer cliente? Sí, claro. Nuestro primer cliente fue una veterinaria que se llama Sebec, que es cercano a nosotros, digamos que los dueños de la veterinaria, y fue el primer crédito que pusimos. Esas primeras semanas eran duras, ¿no? Porque uno decía, bueno, lanzamos el producto, ya tenemos, no sé, 50 médicos ofreciendo el producto y entraba un crédito. Después pasaban 3 días y no entraba ninguno. Y uno, ¿será que esto sí va a funcionar o no? Y después de ya haber desembolsado el primer crédito. Obvio, pero ¿será que nos imaginamos un producto que no existe? Entonces empieza uno a tener esas dudas al comienzo que son difíciles, pero bueno, ya pasando las semanas empezó esto a generar tracción, entonces ya entraba por lo menos un crédito todos los días y así pues fue avanzando, ¿no?
Ese fue tu primer cliente. ¿Y qué procedimiento médico fue el del usuario? Esa era veterinaria, una mascota. Ok. No me acuerdo qué habrá sido, pero sí, fue una mascota. Y actualmente, ¿cómo está como para entender? Entonces llega la persona, sea persona o sea su mascota, requiere un procedimiento médico, llega al consultorio, el consultorio ofrece Welly desembolsa directamente al laboratorio, Al médico, exacto. al médico, y el nivel de riesgo ya el usuario o el cliente final, que sería la persona o el dueño de la mascota, quien paga. Exacto. Digamos que es un producto B2B2C. Nosotros nos aliamos con los médicos y con las clínicas, firmamos pues un acuerdo entre las dos partes, entrenamos pues al médico y al asistente pues de cómo vender y ofrecer pues crédito, cuáles son las preguntas frecuentes que puede tener un paciente, y les dejamos pues material de apoyo para sus consultorios. Y luego, cuando llega pues un paciente, se hace una valoración, ya sea pues una mascota o una persona, y no tiene los recursos suficientes, pues le ofrecen pues Welly para financiar el procedimiento. Antes lo que pasaba es que lo pues, llevaban a un banco, entonces pues no sé, el médico era amigo de la persona, de la gerente del banco de la esquina, entonces decía pregunte por X persona y ahí le sacan un crédito de libre inversión, pero pues obviamente las tasas de libre inversión son... Y más que eso también toma tiempo, ¿no? Mucho papeleo, que traiga el desprendible de nómina, todas estas cosas, y un crédito esto se puede demorar pues 15, 20 días y muchas veces no alineado con las necesidades pues, del paciente o de la clínica, ¿no? Exacto. Entonces acá la persona escanea un código QR con su celular, hace un onboarding al crédito que toma 2 minutos. En 2 minutos ya sabe si tiene un crédito aprobado con nosotros, firma el contrato del pagaré 100% digital y ya desde ese momento se puede hacer su procedimiento médico y nosotros después le pasamos los recursos al médico. Y ya de ahí en adelante pues nos llevamos nosotros pues todo el riesgo y hacemos pues todo nuestro proceso pues de cobranza. ¿Cómo se encuentra actualmente Welly en número de clientes? ¿Qué segmento es más mascotas y qué segmento personas? Yo creo que hoy en día tenemos más o menos unas 2.000 clientes entre médicos y clínicas. Yo diría pues que digamos que medicina humana pues es lo más grande para nosotros. Yo diría que es por ahí el 95%. Hay unas especialidades que han crecido mucho, como puede ser odontología, pues obviamente es muy grande, creo que es un problema que tiene mucha gente, sobre todo después de una, no sé, que pierde un diente y todos los procedimientos odontológicos pues son costosos. Cirugías bariátricas han crecido mucho, procedimientos de fertilidad, gente que, pues, que quiere tener un hijo, pero pues un tratamiento de fertilidad puede valer 30 millones de pesos por ciclo. Entonces, pues la forma de acceder es a través de Welly, ¿no? Entonces, creo que ahí pues están varias de nuestras especialidades más grandes, pero pues un poco lo que sí hemos tratado es de diversificar pues bastante. ¿Cómo ha sido el proceso ya de expansión? ¿Cómo han venido creciendo en ciudades, en Colombia, están en otros países? ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento y expansión? Sí, yo creo que, a ver, Colombia, pues obviamente arrancamos por Bogotá, que es en donde estábamos, y hoy en día pues uno de nuestros clientes y Bogotá sigue siendo casi pues, el 60% pues, de nuestra originación de créditos. Sin embargo, pues, al ser un producto pues, 100% digital, eso nos ha permitido tanto en la vinculación de los médicos que la hacemos digitalmente como el proceso pues, de aplicación al crédito digital, pues nos ha permitido hoy en día estar en todos los departamentos de Colombia. Y eso pues obviamente nos enorgullece mucho pues, poder llevar salud pues, a todas las regiones del país, ¿no? Eso digamos que a nivel Colombia. Otra de las cosas que decimos nosotros siempre es que tal vez para nuestro producto Colombia es el mercado menos atractivo para haber arrancado. La razón de eso es que el gasto de bolsillo en salud, lo que tiene que sacar uno, digamos que es bastante bajo en comparación a otros países de la región, ¿no? Aquí el gasto de bolsillo sobre el total del gasto de salud está como alrededor del 17%. Si ve uno países como México está alrededor del 45%, ¿no? Aquí, digamos que yo creo que eso pues digamos que hay una tendencia a que el gasto de bolsillo crezca en Colombia y en el resto de la región. Pero pues eso nos lleva a pensar que obviamente pues Colombia pues, es un mercado muy importante para nosotros, pero sí queremos pues empezar a expandir pues hacia otros mercados. No lo hemos hecho todavía, están los planes para el año entrante, pero vemos como Perú,
México como dos mercados pues muy atractivos, y obviamente pues Brasil es un mercado gigantesco, pero bueno, eso será mucho Paso a más paso. adelante. Pero por ahora Perú y México pues están en el radar, y ya empezamos como el aterrizaje sobre todo en Perú. Qué bueno, qué bueno. Hablemos de cifras. Entonces, hablemos de cantidad de usuarios, clínicas, médicos que están aliados y cómo está conformado el equipo de Weli. Sí, pues hoy en día tenemos 2.000 médicos, como te decía ahora, y clínicas, y ahí hay de todo, ¿no? Están desde pues el médico que tiene pues su práctica individual hasta grandes hospitales y principales hospitales en Colombia, pues ya están, digamos que, ingresando a Weli. Entonces eso pues obviamente nos tiene muy contentos, y a través de esa red pues ya hemos logrado darle acceso pues a más de 20.000 personas a salud desde que... ¿En 3 años? Sí, 2 añitos, digamos que 2 años desde que Increíble. arrancamos operación, y eso pues obviamente digamos que nos pone muy contentos. El equipo pues ha venido creciendo. A comienzo de este año éramos más o menos unas 20 personas. Cerramos pues una ronda de equity que creo que vamos a hablar ahora, y eso pues nos ha permitido pues expandir nuestro equipo, y hoy en día somos 50 personas trabajando pues en Weli, todos en Colombia, sobre todo pues Bogotá, Cali y Medellín está gran parte del equipo. Qué bueno porque ese es el impacto que se genera creando negocios, generando empleo, dinamizando economía, dando acceso, en este caso, a servicios de salud. Cuando contaste que estás en todas las regiones del país, me imagino una persona que está en un municipio alejado, que presenta una urgencia, que requiere hacer un procedimiento que no va a tener acceso, y ahí está Weli para poderlo solucionar. Exacto. Y ese es un mensaje también para toda la comunidad uniandina que va a estar observando este podcast. Y es, si tienen clínicas, si son médicos, que tenemos una gran comunidad de médicos, cuenten con Weli para ello. Y lo mismo para cada uno de los asociados y sus familias para procedimientos médicos, pues tenemos a Weli a la disposición, y eso es parte de también lo que generamos, y es una comunidad y generar un sentido compartido como uniandinos. Bueno, ahora sí hablemos de cómo ha sido ese gran reto de financiación. ¿Cómo empezaron propiamente? ¿Cómo ha sido ese roadmap de ingresos, de financiación? La noticia de ayer, la noticia que lanzaron en junio, ¿cómo ha sido todo ese proceso de financiación e inversión? Bueno, nosotros arrancamos finales del año 22, pues a estructurar la idea. Hablando de lo que te decía ahora, hablando con médicos, hablando con pacientes, entendiendo pues cómo se veía un producto de crédito digital, qué necesitábamos para nuestro modelo de riesgo. Y ahí pues tomamos la decisión, pues bueno, probemos el modelo rápido, y para eso pues montemos un MVP. Y salgamos y pues levantemos recursos de ángeles para poder montar ese MVP y tener algo de dinero pues para empezar a prestar, ¿no? Entonces hicimos una ronda en ese momento pues pequeñita, pero pues nos permitió montar ese MVP, y lanzamos en marzo del año 23, y ahí pues lo que te contaba ahora, ¿no? Empezó como Los pues, primeros créditos. Oiga, esto pues si hay demanda de parte de los médicos, el modelo funciona, esto podría, digamos que funcionar realmente, ¿no? Luego de eso, pues dijimos, ahora sí necesitamos pues más recursos para poder crecer, y eso pues digamos que se ve como una ronda de equity, pero pues en un negocio de lending sobre todo pues uno necesita deuda, ¿no? Porque pues prestar el equity de uno es pues muy costoso, entonces pues hay que salir a levantar deuda. Lo que pasa es que nadie le va a prestar a uno deuda si pues no ha probado uno que uno es capaz de cobrar los créditos, ¿no? Entonces ahí salimos a levantar equity, empezamos a tocar puertas pues con fondos. Lo que hablabas tú ahorita, pues yo creo que la red que teníamos pues aquí en Colombia de pues personas que conocimos en la universidad, la red pues que teníamos también de VCs pues que habíamos conocido en el MBA, y empezamos a tocar esas puertas. Y yo creo que fue una de las etapas más difíciles de Weli. Levantar, pues en ese momento era duro, el mercado estaba bastante seco, y las empresas de crédito no eran lo más atractivo tampoco. Entonces estábamos en un momento, la verdad, pues bastante duro. Ninguno de los dos había levantado nunca equity, entonces tampoco sabíamos como la estrategia para levantar. Hoy en día yo creo que eso pues ha cambiado bastante.
Entonces, unas conversaciones larguísimas, 3 meses hablando con un fondo, ni sí ni no. Entonces, fue duro ese comienzo. Y empezamos a levantar también, pues, Friends and Family, parte de esa ronda. Y pues nada, seguir vinculando médicos, seguir prestando, seguir cobrando los créditos. Y cuando llevábamos más o menos como unos 6 meses así, y esto era pues el runway de la compañía era un mes, ¿no? Esto era... Sí, por muchos meses. Exacto. Y volvíamos y levantábamos algo. Y ahí, como a los 6 o 7 meses, me acuerdo que tuvimos una conversación con mi socio y dijimos, yo creo que ahora, y esto ya basado en las conversaciones que habíamos tenido con fondos de VC, yo creo que ahora sí vamos a ser capaces de levantar, porque muchas de las dudas que había, pues ahí se estaban ya pues comprobando pues con esos 6 o 7 meses de operación y fue así. Yo creo que cambió pues mucho la conversación, ya el modelo pues se está demostrando que funcionaba y logramos levantar pues una ronda que nos tomó casi, yo diría casi 8 meses en levantar y logramos levantar como 3,5 millones de dólares. 2023. 2023, 2024. Y levantamos pues esa ronda y empezamos pues a prestar y empezó a haber un montón de demanda de médicos que querían vincularse, clínicas grandes de odontología y eso pues superaba, digamos que los recursos que teníamos, entonces nos tocó freno de mano, ir creciendo pues poco a poco, demostrando que había crecimiento, que había una lista de espera pues de médicos que se querían vincular y pues demostrando que el modelo de riesgo funcionaba. Entonces, cuando pues logramos eso, empezamos a hablar con fondos de deuda que le piden a uno pues toda esta data y ahí digamos que empezamos a recibir term sheets de deuda y logramos cerrar una con un fondo panameño que nos prestó algo así como 4 millones de dólares para prestar. Entonces aquí nos tocó aprender deuda estructurada y un montón de cosas que no teníamos ni idea. Pero que fue pues digamos que retador y montamos pues estructuras fiduciarias y todo lo que se necesita para levantar deuda y ahí pudimos empezar a soltar un poco el freno de mano y prestar pues un poco más, ¿no? Y pues seguir probando que el modelo funcionaba y eso fue pues el año 2024 y en el año pues 25 dijimos ahora sí hay que levantar una ronda de deuda grande. Empezamos pues digamos que a hablar con un fondo que es CIM con el que pues anunciamos ayer nuestra ronda y él nos dijo listo, les puedo dar un term sheet pues con una línea de deuda pues importante para apalancar el crecimiento de la compañía, pero tienen que salir a levantar otra vez pues equity, ¿no? Necesitamos un capital importante. Entonces ahí pues salimos en enero a levantar esa ronda de equity y la verdad pues tuvimos la suerte que las cosas andaron rápido, creo que el modelo de negocio pues ya había demostrado. Había demostrado que funcionaba y levantamos algo así como unos 8 millones de dólares liderados pues por Costa Nova, que es un fondo de Palo Alto, en donde entraron también fondos de Perú, colombianos, a esa ronda y eso pues nos destrabó pues esta ronda de deuda y nos ha permitido pues un crecimiento pues mucho más acelerado este año. Pensar entrar pues ya a otro mercado, como hablábamos ahorita, y adicionalmente pues una expansión en productos, ¿no? Yo creo que arrancamos con créditos pues a pacientes, pero pues la idea es poder ofrecer otros productos financieros tanto a pacientes como a médicos. Bueno, y parte de esa ronda de equity pues impulsó la ronda que anunciaron el día de ayer, porque pues nos estás contando que pues fue parte de ese acuerdo. La deuda estructurada no es muy común. Pocos casos se han visto en Colombia en deuda estructurada. Como para entender la diferencia pues, de equity, quizás la tenemos clara de deuda, pero en deuda estructurada, ¿qué fue lo más complejo? Yo creo que sí. Digamos que la gran diferencia, pues obviamente una ronda de equity, pues son inversionistas pues, que van a entrar como socios de la compañía. Entonces, pues en una ronda de equity, pues ellos están viendo, digamos que el upside de la compañía, quieren que la compañía pues crezca pues muy rápido, lo típico del mundo de VC, y pues que obviamente pues unos unit economics sanos. Yo creo que eso hoy en día es muy importante, ¿no? De pronto hace 4 años era, bueno, que esta vaina crezca un montón, y después vemos esto cómo hace plata, esa historia pues ha cambiado. Hoy en día pues es crecimiento rápido con unit economics positivos. En el tema de la deuda, sobre todo en un negocio de crédito, pues lo que están viendo ellos es
pues que, digamos, que la cartera pues sea sana, ¿no? Entonces es gente que no entra pues tan temprano, sino pues sí quieren ver un comportamiento pues de la cartera de la compañía. Y ya yo creo que cuando uno tiene pues digamos que un buen comportamiento de su cartera y tiene un crecimiento pues que para ellos sea interesante, porque pues un fondo de estos no le va a prestar a uno $3 millones, sino pues quiere unos volúmenes más altos, porque pues esto pues es abogados, estructuras fiduciarias, un montón de temas que son digamos que complejos y que son costosos. Entonces pues también pues que haya una masa crítica importante. Yo creo que si uno tiene esa masa crítica y se está comportando bien la cartera de uno, levantar deuda termina siendo pues un poco más, diría como, no creo que la palabra sea fácil, sino un poco más transaccional, en el sentido de que pues si eso se está dando, pues probablemente pues va a lograr uno levantar la ronda de deuda. Y después, digamos que vienen pues varios temas ya pues operativos de la deuda, que es pues montar las estructuras fiduciarias, las fuentes de pago, cuál es la garantía que uno va a dar, que en nuestro caso pues son los pagares de los créditos, y ya teniendo eso pues digamos que logra uno pues cerrar esas líneas de deuda. Son 75 millones de dólares en la ronda de deuda y 25 en equity completadas. Correcto. Y el propósito ahora de Welly, poquito menos en equity. Hemos levantado desde que arrancamos algo así como $12 millones en equity. Hicimos unas rondas de deuda pues al comienzo, y ahora pues esta grande de $75 millones, pues que ya digamos que virtualmente fondea el negocio de Colombia pues hacia adelante en la perpetuidad. ¿Y va a alcanzar a incorporarse en Perú, o se requiere más adelante otras rondas? Yo creo que, a ver, para parte de la ronda de equity que levantamos es para poder entrar al mercado peruano, y ya digamos que hay conversaciones pues para tener pues deuda desde el inicio, que eso no lo tuvimos en Colombia, ¿no? Pero en Perú pues sí lo vamos a poder hacer. Bueno, eso está resumido, pero son 3 años de dolores de cabeza, de no dormir, de pensar, bueno, ¿y qué hacemos con estos 100 médicos que nos están esperando? Pero pues se resume en minutos. Cuéntanos ahora, en cuanto al modelo de negocio, ¿cómo están incorporando tecnología? ¿Cómo es ese sistema de atención de usuarios, de experiencia de usuarios, que muchas veces son muy, muy buenos consejos para los emprendedores cuando quieren generar retención, cuando quieren generar recompra? ¿Cómo lo está haciendo Welly actualmente? Sí, yo creo que, a ver, la tecnología pues obviamente en esto ha sido fundamental. Pasamos que un paciente que quería sacar un crédito se demoraba 15 días en sacarlo a través del sistema tradicional, a hacerlo en 3 minutos, ¿no? Entonces, para eso pues la tecnología pues es importantísima. Yo creo que ahí, digamos que una ventaja grande que tenemos nosotros, y obviamente pues la habilita la tecnología, pues es un modelo de riesgo propio, y es un modelo de riesgo que además se alimenta pues de mucha información de nicho, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno también de originar crédito en un nicho que en el nuestro pues es la salud, ¿no? Entonces ahí se empieza uno a dar cuenta pues qué especialidades la gente paga más, qué especialidades la gente paga menos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que fertilidad se comporta pues bastante bien. Entonces todo ese tipo de variables que tiene nuestro modelo, y que gracias a la tecnología podemos hacer pues un estudio de crédito en 3 segundos, que es digamos que lo que se demora en consultar nuestro modelo de riesgo, pues nos permite a nosotros pues poder ofrecer pues un crédito con un pricing diferencial, y con una aprobación diferencial también dependiendo del tipo de procedimiento que se está haciendo la persona. Entonces eso pues obviamente nos ha ayudado pues un montón desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuál es el ticket promedio actualmente? Ticket promedio son más o menos nosotros vamos desde 300,000 pesos hasta 25 millones de pesos. Entonces ahí que huirimos, pues 300,000 pesos muchas veces puede ser procedimiento veterinario, algo odontológico simple. 25 millones de pesos pues puede ser un procedimiento de fertilidad, ¿no? Y en promedio estamos alrededor de 5 millones de pesos cada uno de nuestros créditos. Entonces jugamos pues obviamente en un ticket más grande que otras empresas de crédito digital. Y muy de nicho, y muy de nicho. En toda esa historia de haber salido de la universidad, del MBA, de trabajar 8 años en
en corporativos, en spin-off, trabajar en startup ahora. ¿Con cuál te quedas? Hoy diciendo tú, Felipe, yo me quedo después de salir de la universidad con emprender, con el MBA, con el corporativo. No, yo creo que todas han sido pues grandes experiencias, pero yo creo que si ya uno tomó la decisión de emprender, y mucha gente lo dice, ¿no? Yo creo que volver al mundo corporativo es difícil, ¿no? Yo creo que una de las cosas chéveres que tiene emprender es como el dinamismo, ¿no? Arranca uno a las 8 de la mañana hablando de riesgo, después sentado uno con unos médicos o con una clínica, luego viendo estrategias de cobranza. Hoy en día pues estamos entrando al tema de inteligencia pues, artificial que yo creo que va a ser muy potente, sobre todo en el momento de originación de crédito y temas de servicio que hablábamos ahorita pues, con todo esto de los agentes de inteligencia artificial. Entonces tiene uno esa conversación después y por la noche una comida con emprendedores. Entonces el dinamismo que tiene emprender, yo creo que la adrenalina que tiene es súper chévere y difícilmente volvería uno a un mundo tradicional. Y es contagiosa. Sí, es contagiosa, es bastante dinámica. Sí. Es bastante dinámica, pero pues emprender no es fácil, pero pues es... Sí, voy a decir, también tiene sus estreses, ¿no? Sí. Estas son las cosas buenas, pero pues también es duro, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que tenemos nosotros es que somos 2 cofundadores. Yo pienso el fundador solo, ese es un crack. No. Yo no sé si cómo duerme y nosotros pues por lo menos a veces yo tengo unos estreses que mi socio no los tiene, entonces pues ahí nos calmamos, viceversa. No sé, creo que entre 2 tiende a ser un poco más fácil. Más fácil, tiende a ser más fácil y pues el tema también de asociarse, pues hay bastantes estadísticas y bastantes números que normalmente los negocios pueden cerrar por conflictos entre founder Sí. o demás. Creo que esa es la razón principal por la que muere una startup en una etapa temprana, es porque los socios no se entienden. No se entienden, pero también viene un tema importante y precisamente en octubre se conmemoró el tema de la salud mental, ¿no? Al emprender se requiere cuidar mucho la salud mental para poderla transmitir también a sus equipos. ¿Qué hábitos tú como Felipe incorporas para mantener ese equilibrio? Familia, una startup gigante como Welly, sí. Pacientes, médicos, ¿qué hábitos tienes tú? Más que recomendaciones, son hábitos que quieras compartir. No, yo creo, a ver, nosotros cuando arrancamos Welly, nosotros pues trabajamos en Shopee, tuvimos, tanto Felipe como yo, pues cada uno tuvo un hijo, nuestro primer hijo, y que se llevan 15 días además, y cuando a los 2 meses de haber nacido, cerraron Shopee, mejor dicho, el peor momento. Okay. Y también el peor momento para emprender, ¿no? Porque era lanzarse a emprender con hijos chiquitos, cada uno en la casa. Pero yo creo que desde el comienzo, pues, sabemos pues, la importancia pues, de estar presentes para nuestra familia, tener horarios pues, de trabajo que nos permitieran, pues, digamos que un poco de flexibilidad, de, no sé, terminar a las 6, ir a estar con los hijos, acostarlos. Obviamente, pues, muchas veces toca trabajar ya después de que se acostaron, pero yo creo que estar presentes con la familia, y yo creo que los dos pues, hemos tenido el apoyo también de nuestras esposas, que desde el comienzo pues, también nos empujaron a emprender y nos apoyaron un montón. Entonces yo creo que tener como ese apoyo de la familia pues nos ha ayudado muchísimo, buscar esos espacios pues para pues, salirse un poco del trabajo y compartir con la familia, eso nos ha ayudado un montón. Y es importante la familia como equilibrio. Total. Como equilibrio de todo. Vámonos con la línea de consejos para nuestra comunidad emprendedora. Tenemos una gran cantidad de emprendedores en Uniandinos, de todos los sectores, tecnológicos, no tecnológicos. Y quisieras que nos enviaras unos mensajes con tono de recomendación en 2 líneas. Para aquellos que quieren emprender, como que, yo quiero emprender, pero les falta como el último paso. Así como cuando uno ve en televisión, esa idea yo la tuve alguna vez y nunca se hizo. Sí. Pero esta vez como para los que falta ese paso adelante que ustedes tuvieron para emprender, un consejo para ellos y otros 2 consejos, pero pues empecemos por ese. Sí, yo creo que el que está pensando en emprender,
y esto pues digamos que es lo que nos funcionó a nosotros. Yo creo que emprender a medias, si uno quiere crear algo grande, es difícil. Eh, Creo que es como un paso que hay que dar y tomar la decisión. Me voy 100% a ejecutar pues, la idea que yo tengo, ¿no? Yo creo que ese sería el primer consejo. Obviamente es difícil porque pues, esto implica o renunciar a un trabajo que puede ser estable y eso pues, lo hace complejo. Pero yo creo que en el momento donde uno pues, toma la decisión de emprender, obviamente pues, tratar uno pues, de validar un poco la idea, pues hablando con clientes al comienzo, pero en el momento donde toma uno la decisión hay que lanzarse 100% porque emprender pues es un trabajo de tiempo completo en donde el foco es importantísimo, ¿no? Yo creo que estar todo el tiempo enfocado tanto al comienzo como más adelante, ¿no? Sobre todo más adelante que pues empiezan a tener como invitaciones, eventos y puede uno empezar a perder un poco el foco, ¿no? Entonces yo creo que es lanzarse 100% porque eso es lo que le permite a uno pues tener foco en su negocio. Bien, un gran foco y emprender por completo y una medias, grandes consejos. Ahora para aquellos emprendedores que ya tienen su emprendimiento, que ya tienen una atracción, que de pronto están en una etapa ya más allá de la validación, pero un consejo más para el crecimiento. Tú mencionabas que parte de los inversionistas lo que están observando es crecimiento acelerado, pero con unit economics sanos. Pero llegar a eso no es tan sencillo muchas veces. ¿Qué consejos le podrías tú brindar a aquellos para que puedan generar un crecimiento acelerado y mantener esos unit economics? Sí, es claro que para las fintech el riesgo, ¿no? El riesgo es... No, yo creo que, digamos que cuando está uno arrancando, es muy importante, ahí sí que el MVP, ¿no? Y es como ese, a veces mucha gente se enfoca como en la respuesta y no necesariamente en el problema, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es, dicen, la solución a este problema es esto y voy a montar desde el comienzo un producto buenísimo que solucione esto y le meten un montón de tiempo y un montón de plata y después cuando lanzan, pues no necesariamente eso era el producto que quería la gente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro MVP era bastante MVP. La compañía los primeros meses funcionaba en un Google Sheets básicamente, pero pudimos lanzar muy rápido, darnos cuenta que funcionaba, cuáles eran realmente los problemas que tenían los médicos. De nuestro producto inicial, pues digamos que había que ajustar, que había que cambiar. Y eso, digamos que con el tiempo, pues ya pudimos construir pues una solución pues mucho más robusta, ¿no? Pero yo digamos que ese consejo que les daría es, sí, enfocarse, digamos que más en el problema que en estar montando un producto súper estructurado. Y conozco algunos emprendedores que han montado unos productos que son impresionantes, pero después cuando van a salir pues no tienen mucha atracción, ¿no? Y yo creo que si se va uno por ese camino que nos fuimos nosotros, pues puede uno mostrar esa atracción, mostrarle pues cómo se va a ver el producto a los inversionistas, cómo van a ser los unit economics porque los ha probado uno desde el comienzo y ahí pues levantar pues puede ser más fácil, ¿no? Y otra conversación pues que es importante está en uno tomar la decisión desde el comienzo si la ruta de uno es venture capital o no, porque no todos los negocios pues son para venture capital, ¿no? Entonces yo creo que esa es una decisión pues que también tengo que tomar desde el comienzo. Bueno, Felipe, nos podemos quedar aquí conversando más tiempo, pero creo que nos llevamos muchas enseñanzas. Ya conocemos más de ti, conocemos más de Welly. Hace un momento hablábamos de que esta historia no la conoces muchos, ahora vamos a tener la oportunidad que nuestra comunidad unida la conozca. Y un último mensaje, Felipe, nosotros queremos y somos fielmente creyentes de crear comunidad, de crear redes, de crear fuentes de apoyo, de que todos nos ayudemos entre todos. Y es un mensaje de la importancia de trabajar en comunidad y de que eso le contribuye a Welly. No, total. Yo creo que, a ver, para nosotros, desde el comienzo es tocar todas las puertas, ¿no? Tú ahorita decías algo, ¿no? Uno en televisión, la idea, y uno dice, yo ya tenía esa idea, pero el problema no es la idea, el problema es ejecutarla, ¿no? Entonces yo creo que es no tener el miedo de contar su idea, hablar con diferentes personas, digamos, que le puedan dar a uno consejos,
que le puedan a uno decir esta idea. Yo creo que las conversaciones, digamos, que mejores que hemos tenido están cuando le dan palo a la idea y dicen esto no va a funcionar por esto y esto y esto, y eso lo hace a uno pues reflexionar un montón, y es acercarse pues uno a redes como pues es Uniandinos, ¿no? Que le pueden abrir a uno las puertas, lo pueden sentar pues con diferentes profesionales, redes como Endeavor. Yo creo que hay que acercarse a todo este tipo de instituciones que están ahí, es para apoyarlo a uno como emprendedor, ¿no? Y yo creo que para nosotros, sobre todo al comienzo, pues teníamos conversaciones con gente experta en riesgos, con bancos. Obviamente el banco, pues en algunos casos es nuestro competidor, pero pues el competidor, pero también hoy en día, por ejemplo, BBVA Spark es uno de nuestros socios más importantes, digamos que en deuda. Entonces, tener esas conversaciones, pues yo creo que son importantísimas, porque uno no sabe a dónde lo van a llevar a uno después, ¿no? Y qué otros intros le pueden hacer a uno esas personas que conocen a través de la red, ¿no? Bueno, Felipe, no, muchas gracias por el tiempo, por compartir estas historias, por ver a Welly en Perú, en México, un emprendimiento colombiano, un emprendimiento uniandino posicionándose en el mundo, dando acceso a salud, que es un factor social supremamente importante. Seguir generando empleo directo e indirecto, pero generar ese efecto multiplicador. Y bueno, esperamos conocer prontamente más y mejores noticias para Welly y para ti. Así que muchas gracias por el espacio. No, a ti pues muchísimas gracias y siempre feliz de volver acá a la Universidad de Uniandinos. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos en otra historia uniandina emprendedora. Gracias a todos.